tardes. Mi nombre es Araceli Benítez Arzate. Nosotros trabajamos en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California. Les mandamos un afectuoso saludo y muchas gracias por su asistencia en este curso. Aquí les presentamos de dónde nos ubicamos, en la parte por los que nos acompañan del interior de la República, así como de otros países. Nosotros nos ubicamos en Baja California, Mexicali. Muchísimas gracias. Bienvenidos a su curso Formato APA Básico, en donde vamos a ver lo básico para que ustedes puedan conocer lo nuevo que presenta el APA séptima edición, así como conocer lo que es las citas cortas, las citas largas, el parafraseo y cómo escribirlas en sus diferentes formatos, ya sea formato con inicio de autor, con contenido o con el año. Eso es lo que vamos a ver principalmente el día de hoy. Les voy a pedir, por favor, que anoten sus preguntas. Vamos a explicar la presentación de forma corrida, es decir, vamos a hacer toda la explicación, dura aproximadamente 1 hora 20 minutos la explicación, vamos a irnos de corrido y al final vamos a presentar o vamos a ver todas las dudas que ustedes puedan tener. Les voy a pedir por favor que anoten en una hoja su duda y al final nos la hacen llegar por medio del chat. Todos sus micrófonos están apagados, no se preocupen, solamente están abiertos los moderadores del día de hoy. Les comento que este curso se está grabando, por lo tanto, al final les vamos a pasar una liga para que nos hagan llegar sus datos por medio de este enlace o liga o link, como lo conocen. Este link ustedes me van a hacer llegar por medio de ese link todos sus correos. No me los escriban los correos en el chat, sería en la liga que al final se las vamos a pasar. Así como les comento, si tienen dudas, no podemos brindar constancia debido a que estamos trabajando desde los hogares, de su casa. Entonces, como no nos encontramos en la oficina por la pandemia, entonces no podemos otorgar constancia. Los alumnos que nos acompañan de la Universidad Autónoma de Baja California de Ensenada, Tijuana, Mexicali, sí les podemos brindar para su crédito optativo. Ellos sí pueden obtener su crédito optativo por medio del mismo correo que nos van a hacer el favor de llegar por medio de la liga que al final se las vamos a hacer llegar. Los que sean alumnos de Tijuana, Ensenada y Mexicali les podemos hacer llegar para su crédito optativo. Pues sin más preámbulos, les presento al equipo de biblioteca. Le cedo la palabra a Normita. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Norma Ruth Elizalde. Me encuentro en la Facultad de Ciencias Humanas en turno matutino. Bienvenidos todos. Gracias. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Antonio. Ok, buenas tardes. Bienvenidos. Mi nombre es José Antonio Tinoco Romero. Soy bibliotecario aquí en la Facultad de Ciencias Humanas. Cedo la palabra a Alejandra. Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandra Gracia Zaragoza, soy bibliotecaria de la Facultad de Ciencias Humanas del turno matutino. Sean muy bienvenidos. Y les presento a Ana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida Alicia Álvarez y soy bibliotecaria de la Facultad de Ciencias Humanas por el turno vespertino. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Y nosotros conformamos el equipo de la Facultad de Ciencias Humanas de bibliotecarios de la facultad, así que pues vamos a estar con ustedes en este curso enseñándoles un poquito de lo que es el formato APA. Iniciamos y doy la palabra a mi compañero Antonio. Adelante, Antonio. Ok, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. ¿Sí, bueno? Sí, adelante. Ok, perfecto. Buenas tardes a todos. Primeramente, pues algo que debemos concordar hasta estos momentos, pues es que existe un momento en nuestras vidas académicas donde tenemos que profesionalizar nuestros trabajos escritos, ¿no? Algunos por solicitud, otros por exigencias, algunos otros por razones propias, pero por cualquiera de estos sean los motivos, creo que es necesario apegarse a algún formato de estilo para que nuestros trabajos contengan esa uniformidad o que cumplan con los requerimientos profesionales, ¿no? Esto no es nada nuevo para nosotros ni para nadie, sino existen formatos o manuales
que nacieron en el siglo pasado, manuales creados por asociaciones o grupos de especialistas en algunas disciplinas, finalidad de estandarizar los escritos y que cumplieran con algunas normas, ¿no? Dichas normas pues intentan resaltar algunos puntos como ética profesional, claridad y representación. Ética profesional, pues por el reconocimiento que hacen estos a los autores que contribuyen o apoyan en la elaboración de estos escritos. Claridad, pues en sus formatos de escritura, a los que buscan, esa escritura que busca que sea de fácil comprensión, con una lectura, con una letra específica, con una estructura que enseñe o que represente bien con lo que cuenta el escrito. Representación, pues, principalmente porque representa al estilo que estás utilizando, la disciplina a la que perteneces o principalmente al usuario que se representa a sí mismo como profesionista, que está pegado a una regla o a un estilo, ¿no? Para eso existen varios estilos, como ven en la presentación. Existe el IEEE, que es un estilo más utilizado en las ingenierías, ya que fue establecido por el Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica. Existe también el MLA, el cual es una asociación de las lenguas modernas, y está utilizado fundamentalmente en esas disciplinas como la lingüística. Existe también Vancouver, utilizado principalmente en las ciencias médicas, el cual fue creado por un grupo de editores de revistas médicas para que sus publicaciones tuvieran una uniformidad, ¿no? Este es el grupo Vancouver y fue creado en 1979 este estilo. Existe también el Chicago, que principalmente es utilizado en historia, arte, museología, literatura y actualmente en sociología. Este es el que usa las notas a pie de página. Es una variación de Chicago, pero es empleada en las áreas de economía y negocios. Y pues el que nos llama la atención hoy, o el que nos centra la atención, el AP, creado por la Asociación de Psicólogos de América y usado principalmente en psicología y educación y actualmente en muchas otras disciplinas. Ahora pues me gustaría explicar un porqué el APA, ¿no? El APA proporciona, aparte de una base para la comunicación académica y su planificación, pues nos proporciona unas reglas a seguir para que un trabajo cumpla con una uniformidad. Y varios de estos: claridad, profesionalismo, honestidad, ética, transparencia. Claridad, pues porque es un formato de fácil comprensión que representa la información de una manera atractiva para el lector. Profesionalismo, al apegarse a las normas, que el estilo de escritura se usa en este ámbito, ¿no? Honestidad, pues también de esta forma muestra de una manera honesta de dónde recuperaste esa información o toda la información que apoya tu trabajo. Ética, pues la ética profesional nos menciona que es necesario ser auténticos y no utilizar ideas de otros como propias. Es por eso que el APA te brinda la forma de reconocer a esos autores en tu trabajo. Transparencia, pues un detallito que el APA utiliza, pues debido a que dejas tu trabajo abierto a cualquier crítica, tu trabajo, para que puedan revisarlo, verificar tus fuentes. ¿Y por qué otra cosa más? Pues porque en la actualidad es uno de los formatos más utilizados a nivel mundial. Lo han adoptado otras disciplinas, muchas de las que les acabo de mencionar. El APA está utilizado, me imagino que porque cumple con todos los requerimientos que debe llevar un trabajo escrito.
Si por mi parte es todo, no sé si queramos darle seguimiento con las compañeras. No, sí, es cierto. Muchas gracias, Antonio. Ok. Aquí les sigo. Muchas gracias por tu participación. Les puedo comentar que uno de los cambios que tuvo el APA 7, recuerden que acabamos de cambiar el APA 7 en inglés, que sustituye al APA sexta edición en inglés, tercera edición en español. Todavía no sale la en español. Nosotros pensamos que a lo mejor puede salir a finales de noviembre, a finales de este año o a principios del próximo año. Pero les voy a mencionar cuáles son los cambios significativos que tiene el APA 7. Pues uno de los bonitos que podemos ver en este libro es que es todo color. Viene cada una de las secciones en colores. También es muy importante que antes no tenía un apartado especialmente para estudiantes. Entonces ahora lo bonito que tiene este manual es que viene un apartado especialmente para todos aquellos estudiantes que requieran utilizar estos tipos de estilos y así no irse directamente como para publicar en un artículo ya en una revista de renombre o en una revista journal. También otro de los cambios que les puedo mencionar es que de 8 capítulos que tenía antes el libro, ahora en la séptima edición tiene 12 capítulos. También algo muy importante es que agrega los estándares de reportes de artículos de revista. Esto es para estos investigadores que ya van a publicar en los journals de tal manera que puedan tener estos tipos de estándares. Otra de las cuestiones que les puedo mencionar es que es más incluyente, es decir, ya te aconseja palabras que puedas utilizar de tal manera que pueda ser incluyente al momento de estar escribiendo tu tesis, tu reporte, tu artículo o lo que vayas a trabajar. Así como también vas a poder encontrar una guía de enfoques de investigación de tal manera que te va direccionando si es un enfoque cualitativo o mixto, entonces toma esos tipos de tips para que tú puedas guiarte al momento de estar escribiendo tu trabajo. Otra de las cosas fundamentales es que ya tiene más tipos de letras que puedes utilizar y no solamente el Arial o el Times New Roman como antes lo estaba mencionando, así como también lo que pueden encontrar en el APA 7, pueden encontrar nuevos ejemplos y más ejemplos sobre todo lo que son libros, revistas, periódicos, fotografía, todos los ejemplos de cómo realizar las referencias. Vas a poder encontrar apartados especialmente, incluso hay un apartado especialmente para páginas legales, páginas como por ejemplo legal como de la corte. Entonces, eso es lo que podemos hablarles de lo nuevo que tiene el APA. Y aquí la tabla de contenido le estamos mostrando lo que tiene, son los 12 capítulos del libro, no los voy a mencionar todos, pero estos son los 12 capítulos que ustedes van a poder encontrar en la séptima edición. En este momento cedo la palabra a mi compañera Ana. Gracias, Araceli. Bien, como lo comenta mi compañera Araceli, APA séptima edición agregó nuevos estilos de fuente. Entonces, se nos especifica varias opciones. Entre ellas, dentro de las fuentes sans serif, tenemos Calibri 11 puntos, Lucida Sans Unicode de 10 puntos. En las fuentes serif tenemos Times New Roman de 12 puntos, Georgia 11 puntos o Computer Model Normal 10 puntos. Con respecto a las figuras, nos recomienda que se use fuentes sans serif con un tamaño de letra entre 8 y 14 puntos. Con respecto al interlineado, se significa doble espacio en todas las partes, incluido el resumen, texto, tablas y figuras, títulos y notas y listas de referencias. Se pide no agregar espacio adicional antes o después de. Con respecto a los márgenes, APA menciona que estos deberán ser a 1 pulgada a 1 pulgada por cada lado. La alineación del párrafo pide que se alinee al margen izquierdo, esto es estar alineado a la izquierda.
La sangría se debe utilizar en la primera línea de cada párrafo del texto a 0.5. Pues a continuación, ya una vez mencionados estos detalles con respecto a las fuentes, me gustaría utilizar y decirles cómo se formatea una página de Word de manera aplicando estos conceptos que acabamos de revisar. Muy bien. Como podemos mirar, lo primero que vamos a realizar es habilitar al botón de párrafo que tenemos en la barra de herramientas de nuestra computadora. Lo habilitamos. Esto es con va a ser útil para escribir y formatear nuestros documentos. Cada pulsación, como podemos observar, cada pulsación que nosotros vemos en nuestro texto, cada espacio que demos, ya que se señala que no debe de estarse dando espacios. Entonces, este botón de párrafo nos va a ser útil para que corrijamos esos pequeños detalles. Lo segundo que debemos de hacer en nuestro formato es verificar que el formato se encuentre en los márgenes a 1 pulgada. Para ello, ustedes se van a ir a márgenes. Generalmente las paqueterías como Word, la más actual, aparece ahorita, aparece por preestablecido. Entonces, en su caso, si no se aparece preestablecido como está aquí conmigo, lo que vamos a hacer es seleccionar la opción de márgenes personalizados y a continuación vamos a seleccionar una pulgada de todos los lados, como bien nos indica el manual, 1 pulgada, y damos clic en aceptar. Lo siguiente que vamos a hacer es que, como nos especificaban los tipos de letra, es utilizar, en mi caso, yo voy a utilizar el Times New Roman, ya que es el más usado o es el que es de mi preferencia, y voy a poner Times New Roman a 12 puntos. Allí ya seleccionamos el estilo de letra. Lo cuarto que realizaremos es configurar nuestro documento cambiando nuestros espacios entre líneas y párrafos a doble espacio. Para ello, nos vamos a ir nuevamente a la barra de herramientas y tenemos 2 opciones. La primera puede ser desde el botón que tenemos junto a donde podemos justificar, que sería a 2.0. La segunda será mediante párrafo. Si damos clic a la opción de párrafo, como podemos ver, ya se ha seleccionado interlineado doble. Entonces aquí ya estamos seguros que nuestro documento tiene el interlineado doble. Finalmente, nuestro texto, como nos indicaba, la sangría deberá ir siempre al inicio del párrafo a 0.5. Para ello, lo que vamos a realizar es en nuestro teclado, en donde está el botón de mayúsculas arriba, está el botón tabulador. Con el botón tabulador vamos a dar un clic y ya está lista nuestra sangría. ¿Se acuerdan que les dije que activar el botón de párrafo que tenemos aquí arriba nos iba a ser muy útil? Como podemos ver, esta flechita nos indica que nosotros ya tenemos elaborada bien nuestra sangría y estamos cargados a la izquierda. Entonces aquí podríamos, como quien dice, ya iniciar con nuestro documento. Bueno, pues una vez ya formateado todo esto y haber revisado los principios básicos de los estilos de fuentes y cómo debe de ir al trabajo lo que es estructurado, le cedo la palabra a mi compañera Araceli para que ella les explique referente a los niveles de títulos y encabezados y cómo debe de ir estructurada una portada. Gracias. Muchísimas gracias. Vuelvo a compartir mi pantalla con ustedes.
Y lo que nos acaba de explicar ahorita nuestra compañera Ana, les voy a presentar un ejemplo. Según el ejemplo, que debe de ser a doble espacio, debe de tener la sangría de 0.5 o 1.25 centímetros. Si tu procesador de texto, en este caso el Word, está en centímetros, debe ser 1.25 o 0.5 pulgadas. Sí menciona que el APA que no debe de ser justificado, es decir, no debe de estar alineado del lado derecho, no va justificado. Y también otra parte importante que es doble espacio y no debe de dar un espacio más para brincar a otro título o a otro párrafo. El APA lo menciona precisamente en su libro, que aquí lo tengo en mis manos. Ustedes pueden encontrar en el libro del APA, séptima edición, que menciona que no debes de dar espacios ni agregar un espacio más para brincar a otro párrafo. Así, con el doble espacio que ya está manejando, se visualiza perfectamente cada uno de los párrafos, así como las líneas. Ahora, me gustaría también hablarles sobre los niveles. Es muy importante que estos niveles que les estoy presentando son exactamente como vienen en el APA 7. En el APA 7, como viene en inglés, ellos manejan los títulos con las letras en mayúsculas y minúsculas. En español no lo manejamos así. Es por eso que también sí es muy importante que nos esperemos a que salga el APA cuarta edición en español para visualizar cómo van a dejar los títulos, que yo muy seguramente los van a manejar igual como los están viendo aquí, solo que no deben de escribirse con mayúsculas. Es decir, ustedes pueden visualizar en este ejemplo, cada palabra tiene su letra en mayúscula y esto es porque es en inglés, pero en español no lo manejamos. Lo que sí les puedo decir es el título principal va centrado en negritas con mayúsculas y minúsculas. El nivel 2 o subtítulo va cargado a la izquierda con negritas normal y sin párrafo. El nivel 3, la diferencia que tiene del 2 es que también va cargado hacia la izquierda, pero va a estar con una pequeña itálica o cursiva, que también es muy conocida de esa forma. Y el nivel 4, la diferencia que tiene el nivel 4, el subtítulo nivel 4, es que ya vas a manejar un párrafo en negritas, pero sin cursiva. El nivel 5 va a ser un párrafo con negritas y cursiva. Entonces, eso es como les puedo mencionar, cómo pueden visualizar los niveles. Aquí también se los puedo mencionar. Estos son el nivel principal, que es el título principal, que va centro con mayúsculas y minúsculas en negritas. Y si es nivel 2, va cargado a la izquierda, sin sangría, es totalmente cargado a la izquierda, en negritas y normal la letra. Todavía no se pone en itálica como el nivel 3. Y así sucesivamente vas a poder encontrar según los niveles de subtítulos que vayas agregando a tu tesis. Como podemos visualizar, así te va a ir quedando tu trabajo. También les puedo comentar que está presentando una portada para el área académica, es decir, cómo ahora los estudiantes que no estás haciendo una tesis, que no estás haciendo una investigación, simplemente es un trabajo académico de la preparatoria, de la universidad, en el cual me están encargando una tarea, cómo debe de estar la portada. En primero, sí te especifica que el número de la página debe estar en la esquina superior derecha, seguida del título del trabajo que está en el lado, el nombre del alumno, el nombre de la facultad y de la universidad, el nombre de la asignatura, seguido del nombre del maestro o el instructor de la clase del curso y la fecha en el cual estás entregando esa tarea. Esa es una recomendación que te pone el APA. Esto es, como les comentaba, en el nuevo apartado que tiene especialmente para estudiantes. Como les comento, es una sugerencia, ya determinará de cada quien en sus escuelas si lo quieren seguir así o siguen con las portadas que institucionalmente maneja cada universidad o cada instituto. Estos son lo que les puedo mencionar. A continuación, le cedo la palabra a mi compañera Alejandra. Gracias, Araceli.
Pues yo les voy a platicar de los puntos suspensivos. Se usa puntos suspensivos en una oración para indicar que ha omitido texto de la fuente original. No se usan puntos suspensivos al principio ni al final de cualquier cita, a menos que sea necesario. Otro de los cambios sería la primera letra de la palabra citada puede cambiarse a mayúscula o minúscula. El signo de puntuación que finaliza la oración puede modificarse para adecuarse a la sintaxis. Y el uso de la I. En cualquier cita de varios autores se emplea en español la Y antes del último nombre. Te cedo la palabra, Araceli. Gracias. Aquí es muy importante tomar en cuenta que tu trabajo, si es en español, debes de cambiar el ampersand por la Y. Si tu trabajo es totalmente en inglés, entonces sí puedes manejar el ampersand cuando vas a unir dos autores, tanto en la cita como en las referencias. También el APA nos menciona que si en tu referencia, si en tu cita, al momento de estar copiando, realizando tu cita textual corta o larga, tú encuentras un error ortográfico, el APA menciona que no lo debes de cambiar. Simplemente debes de poner la letra SING entre corchetes, de tal manera que eso estás indicando que el error de gramática no es tuyo, sino ya viene de origen, donde tú estás ocupando esa cita. Y aquí les presento también los ejemplos que, como les comento, vienen totalmente en el libro nuevo del APA, de tal manera que estos ejemplos los tratamos de obtener de este libro para que ustedes puedan obtener de la fuente veredicta, que es el APA, del libro del APA séptima edición, en donde ustedes pueden visualizar, ya tiene una cita corta, que ahorita les voy a explicar un poquito más, pero lo que yo quiero que ustedes visualicen en qué momento utilizamos los puntos suspensivos. Esto quiere decir que a mí me interesó lo primero que venía de ese libro, de ese artículo que estoy copiando, pero omití una parte que no era interesante porque lo que finaliza sí me interesaba también. Para eso te sirven los puntos suspensivos. El APA menciona que no es necesario poner puntos suspensivos al inicio, porque se entiende que tú estás cortando desde ahí porque ahí te interesa y estás terminando en donde te interesa. Por eso no recomienda que pongas puntos suspensivos al inicio ni al final de una cita. Al menos que lo creas muy necesario, pero sí lo enfatiza en el libro que no es necesario. Los puntos suspensivos se utilizan en medio de tal manera que tú quieras cortar algo de información de esa cita que tú estás agregando. También es muy importante que si tú quieres poner palabras o enfatizar palabras como en cursiva, de tal manera que quieras resaltar lo que estás mencionando, también lo puedes hacer si es necesario y si forma parte de esa cita que tú estás copiando, le puedes poner entre corchetes que estás enfatizando las letras antes, como en este caso que ustedes pueden visualizar que están en cursivas. Eso quiere decir que tú lo estás diciendo y lo puedes hacer. Simplemente le agregas entre corchetes que es énfasis agregado, así le vas a colocar. O por lo contrario, si la palabra anterior está mal escrita, simplemente le vas a poner SIC de que está mal escrita y no es una regla, una ortografía mal escrita por ti, sino ya venía de origen y uno debe de respetar tal cual como estás copiando el trabajo. Otro de los casos que también les puedo mencionar es que cuando tú vas a trabajar con números del 0 al 9, siempre debes de escribirlos, es decir, 1 lo debes de escribir tal con letra, 2, 3, 4, hasta el 9. Del 10 en adelante se escriben ya con los números normales. Sin embargo, también menciona el APA que hay excepciones. Es decir, como por ejemplo, los 12 apóstoles se debe de escribir siempre con las letras y no con el número 12. También los 5 pilares de la son ya palabras establecidas que tú debes de dejarlos así, no seguir con la regla de que del 0 al 9 siempre sería con letra y a partir del 10 siempre va a ser con números arábigos. Y ahora sí, lo que les voy a mencionar ahorita van a ser lo que son las citas y el parafraseo que está manejando el APA 7.
Lo que ustedes van a poder ubicar, que esta también, esta filmina que les estoy presentando, viene en el APA tal cual, en donde nos dice cómo vas a utilizar el paréntesis y cuándo vas a utilizar una cita narrativa o una cita que tú estás escribiendo al momento de hacer tu tarea. Si es dentro del paréntesis de un autor, vas a poner un solo apellido del autor y el año, siempre y cuando, si así lo desees, o si sea una cita narrativa, va a ser el autor afuera y simplemente vas a dejar adentro del paréntesis el año de la publicación. Si son dos autores, vas a poner un solo apellido del autor y vas a agregar Y, porque es en español. Si fuera en inglés totalmente tu trabajo, le vas a dejar el ampersand y agregas el segundo autor. Si es fuera, si es cita narrativa, van fuera del paréntesis. Y lo nuevo que tiene la APA 7 es que a partir de los 3 o más autores, desde un inicio ya solamente vas a poner un solo apellido del autor, pero le vas a agregar el et al, que esto significa y otros autores. Esto da condiciones desde la primera vez que tú ya tienes una fuente de información que tiene 3 autores y antes se manejaba diferente de la APA 6 edición en inglés, tercera en español. Eso es lo que les puedo mencionar, una de las cosas más significativas que tienen los cambios del APA. Otra de las cosas que les puedo mencionar es que si tu institución a la cual estás consultando es más conocida por sus siglas, por ejemplo, Universidad Autónoma de Baja California es más conocida por UABC. En la primera cita debes de escribir todo el nombre completo. Si es dentro del paréntesis, la cita que tú requieras hacer y la primera vez vas a mencionar el nombre completo del autor corporativo dentro del paréntesis, entonces entre cortes debes de agregar cómo va a ser utilizada las próximas citas solamente con sus siglas, porque es más conocida con sus siglas, como INEGI, como ONU, como UNAM, como UABC. Entonces, esa es la opción. Pero si va a ser una cita narrativa, es decir, tú vas a empezar tu cita con el autor fuera del paréntesis, entonces vas a escribir primero el nombre completo de ese autor corporativo y solamente entre paréntesis vas a poner la primera vez, vas a poner las siglas y seguido del año. Y en las citas posteriores, que ya vayas a hacer la segunda cita de esa misma fuente de información con autor corporativo, entonces solamente vas a utilizar las siglas. Dentro del paréntesis, si tú quieres hacer una cita con énfasis en el contenido, pero si quieres hacer una cita con énfasis en el autor o una cita narrativa, vas a colocar las siglas fuera del paréntesis. Y pues las universidades que son más conocidas como Universidad de Stanford, como CETIS Universidad, que igual todo su nombre completo lo puedes manejar así, igual, tal cual como sea conocido. Cedo la palabra a mi compañera Norma. Gracias, Araceli. Existen citas textuales y parafraseo. Las citas textuales también son conocidas como citas directas y el parafraseo como citas indirectas. El APA permite utilizar un máximo de 3 figuras o tablas de un artículo o libro y fragmentos de texto menos de 400 palabras o una serie de fragmentos de un total de 800 palabras, sin solicitar autorización del autor. Citas directas cortas. Estas son de menos de 40 palabras. Se incorporan en el mismo párrafo de trabajo, el texto entre comillas. Nunca pueden empezar en el párrafo. Le cedo la palabra a Araceli. Muchas gracias, Normita. Como les comentaba mi compañera, lo que ustedes pueden visualizar es que existen 2 tipos de citas en el APA. Solamente existen las citas textuales y el parafraseo. Las citas textuales es cuando tú copias así tal cual lo que tú estás encontrando en tus fuentes de información. Y el parafraseo es cuando ustedes leen eso lo que encontraron en esa fuente de información y con tus propias palabras estás aportando al conocimiento o estás discutiendo eso lo que acabas de encontrar o de escribir. Pero de las citas textuales hay 2 tipos, las cortas y las largas.
Pero también de ambas, tanto los parafraseos como de las citas cortas y de las citas largas, tú las puedes empezar con el contenido, las puedes empezar con el autor personal o corporativo o las puedes empezar con el año. ¿Qué quiere decir esto? Se los voy a explicar de esta manera. Vamos a suponer que tú quieres hacer una cita corta. Recuerden, una cita corta es menos de 40 palabras que yo quiero copiar de una parte que estoy trabajando. Si yo quiero empezar con el contenido, es decir, quiero empezar con lo que yo encontré, al final le debo de poner los 3 datos importantes, que es el autor, el año y la página. Siempre y cuando sea una cita corta o una cita larga, debemos de poner la página o, en su caso, el párrafo. Ahorita lo explico un poquito más. Pero vamos a suponer que yo deseo empezar con el contenido, es menos de 40 palabras. Lo que está en azul simplemente está en azul por visualizarlo, pero no quiere decir que vaya en azul, simplemente quería que resaltar que esa es mi cita corta, menos de 40 palabras, le voy a agregar comillas y al final debe de llevar un solo apellido del autor, el año y la página. Ahora bien, ¿qué pasa si tengo 2 autores? Aquí se los puse un poquito más abajo. Si tengo 2 autores, va a ser un solo apellido. Le agrego la Y porque es en español mi trabajo y va a ir el siguiente apellido, el año y la página. Ahora, ¿qué pasa si no es autor personal, es autor corporativo y la primera vez lo voy a mencionar? Entonces, como es la primera vez, voy a poner Secretaría de Educación Pública, que es más conocida como SEP, entre corchetes. ¿Y por qué pongo corchetes? Porque recuerden que es una cita que empecé con el contenido. Entonces voy a poner corchetes, no puedo poner paréntesis porque no puedo poner paréntesis dentro de paréntesis. Entonces por eso pongo los corchetes y voy a agregar la palabra CEP, el año y la página. Si hay otras citas de esa misma fuente de información, entonces simplemente voy a poner CEP, el año y la página, que es las siglas como es conocida esta institución. Recuerden que estos ejemplos es porque yo decidí hacer la cita con énfasis en el contenido. Ahora, si no tengo autor personal y no tengo autor corporativo, entonces la otra opción es que de la fuente de información que estoy consultando debe de tener un título. Entonces, ese título es el que vas a colocar en la posición del autor, luego vas a poner el año y la página. Esas son las 3 condiciones que tú puedes encontrar al momento de tener una fuente de información o un recurso de información. Puedes encontrar autor personal, autor corporativo o el título de esa fuente de información. Ahora, ¿qué pasa si no tengo año de publicación? El APA nos menciona que si tú no tienes año de publicación, le vas a poner S.F. que significa sin fecha. Y si no tienes páginas como los libros, que página 1, página 2, porque tú has consultado una página de internet, le vas a agregar el párrafo, es decir, voy a contar los párrafos en el cual estoy haciendo ese copy-paste y le voy a agregar el número de párrafo. Simplemente voy a poner PARR punto, espacio y el número de párrafo donde estoy haciendo el copy-paste. Si es página, si es una P minúscula con punto, muchas veces le ponen PAG y no es PAG, es solamente la pura P, punto y 56. Vamos a suponer que esa cita termina en una página y empieza en otra, entonces ahí sí le vas a poner pp.56-57, solamente cuando finaliza un poquito en una hoja y empieza en la siguiente hoja, pero no descontinúa, ahí no aplica eso. Esta es otra de las formas que les voy a mencionar, que también tú puedes hacer una cita corta con énfasis en el autor. Es cuando sería, o también muy conocida, que le dicen cita narrativa. Cuando tú mencionas, según Johnson, según Martínez, Martínez también encontró. Entonces, cuando es una cita narrativa o una cita con énfasis en el autor ya va fuera del paréntesis y solamente dentro del paréntesis vas a poner el año. Nunca se vas a separar el autor del año, siempre van a ir juntos. Si no tuviera el año, entonces les voy a colocar S.F, que significa sin fecha. O pones el año o vas a poner S.F, cualquiera de las dos, pero nunca va a ir solo. Y ya luego pones el menciona qué, y lo que está en azul, solamente les vuelvo a comentar, es para visualizarlo, pero no debe de ir en azul, simplemente es para resaltar que esa es la cita corta
con énfasis en el autor, le pongo comillas porque es lo que yo copié y finaliza con comillas. Posteriormente, al final, siempre va a ir la página o, en su caso, el párrafo, según sea como hayas consultado o tengas tu fuente de información, y termina con punto. Puede terminar con punto, puede terminar con coma si tú vas a seguir el párrafo, o puede terminar punto y seguido, dependiendo tu redacción. El siguiente ejemplo, lo que ustedes pueden visualizar, es cuando es una cita narrativa, pero de un autor corporativo. Entonces, en este caso, a diferencia del otro, es que ahora ya está el título completo afuera, es decir, Secretaría de Educación Pública está afuera porque yo quise hacer una cita narrativa. Cada autor, cada alumno, cada investigador decide si quiere hacer sus citas narrativas, sus citas con énfasis en el contenido, con énfasis en el año. Entonces, en este caso, si tú decides hacer tu cita con énfasis en el autor corporativo y que sea narrativa, entonces va fuera del paréntesis, y la primera vez que mencionas este autor vas a poner dentro del paréntesis como es más conocida por sus siglas y seguido del año. Igual, si no tengo año, le voy a poner ese punto F que significa sin fecha. Y ya posteriormente voy a poner pues mi cita, que está entre comillas, y aquí les puse otro ejemplo. Si en caso no tuviera páginas, si es de página de internet, entonces voy a contar los párrafos y le voy a poner el párrafo que le sigue. Les pongo cómo sería el ejemplo si hubiese otra cita, pero de la misma autor, ahora ya solamente con las siglas como es más conocido, el año y ya su cita. O si no tiene fecha, cómo quedaría si tiene fecha o si no tiene fecha. Eso simplemente son ejemplos para que ustedes puedan visualizar. Este es otro ejemplo muy similar, pero ahora es si yo quiero empezar con el año, que también lo pueden hacer. Esto se llama citas textuales cortas con énfasis en el año. Aquí es cuando tú enfatizas o forma parte de tu narrativa el año. Por ejemplo, en el año 2000, Johnson menciona, y ya viene la cita corta con sus comillas, y al final la página. Y posteriormente también puedes poner como autor personal o autor corporativo. En el año 2018, la Secretaría de Educación Pública, y ahí sí solamente va a ir entre paréntesis la SEP, es decir, las siglas como es más conocida. ¿Por qué? Porque ya estás utilizando en tu narrativa el año 2018. Entonces tú ya lo estás utilizando, ya solamente en el paréntesis va a ir agregado las palabras o las letras, más bien dicho, de cómo es más conocida esta fuente de información. Y al último, el párrafo o la página. Y ya en posteriores citas sería el año 2018, se menciona que en el caso de que si quisieras seguir haciendo citas con esa misma fuente de información. Aquí les presento unos ejemplos de lo que viene en el libro del APA, lo correcto y lo incorrecto que debes de tener al momento de hacer una cita. Por ahí ustedes pueden encontrar algunos manuales rápidos que se están publicando, pero también van a encontrar que a lo mejor pueden estar manejando la de colaborativo en lugar de ponerle et al. Yo en el libro no he visto, en el libro del APA no he visto que esté manejando el COL, es C-O-L, de colaborativos, no lo está manejando en el libro, pero yo lo he visto que en varias páginas lo están manejando, no lo sé por qué. Yo hasta ahorita me falta de estudiar el libro, pero a lo que yo llevo del libro no ha mencionado que puedas poner col, sino maneja et al, así como ustedes pueden ver en este ejemplo, que maneja et al, E-T-A-L, que significa y otros. Estos son ejemplos que, como les comento, los obtuve del libro, de cómo debe ser correcto y cómo es correcto que debes de manejar las citas. Entonces, también te explica el porqué de por qué sí y por qué no. Sin embargo, aquí tengo más ejemplos que los puedo mencionar en español. Ahora, ¿qué es una cita larga? La cita es cuando tú vas a copiar de 40 o más palabras, ya no tienes una cita corta. Esto ya viene siendo una cita larga porque estás copiando más letras o más palabras de esa fuente de información. Entonces, aquí les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que todo lo que ustedes visualizan en el cuadro rojo es lo que tú acabas de copiar. Entonces, este apartadito que viene aquí
Es la sangría normal que le vas a dar a todo el párrafo porque eso va a indicar que no es tuyo, que lo acabas de copiar. Pero también puede ser con énfasis en el contenido, con énfasis en el autor o con énfasis en el año. En este ejemplo está empezando con el contenido, por eso al final le debo de poner el autor, el año y la página. En este caso, así debe de ir y ustedes pueden visualizar que aquí ya empieza otro párrafo en donde ya no forma parte de tu cita. Aquí tengo otro ejemplo para que lo puedan visualizar mejor. Ustedes pueden ver, este es un ejemplo si yo quisiera empezar con el autor. En un estudio de González y Hernández, 1993, porque recuerden que el año y el autor nunca deben de ir separados. Concluyeron que lo mejor es, y ahora sí, pueden visualizar que tengo mi cita larga, está al mismo margen de la sangría de 0.5 que estoy manejando en todos mis párrafos, o 1.25 centímetros, que es la conversión de 0.5 centímetros. Y tengo mi cita y al final, como ya puse el autor, ya puse el año, entonces al final solamente me hace falta la página. O si es de página de internet en su caso, le voy a poner el párrafo. Cualquiera de los dos te va a servir. También el APA especifica en el libro que no debes de poner punto al final de tu paréntesis cuando es cita larga. Simplemente terminas con punto tu cita, agregas entre paréntesis tu página o tu párrafo y ya no finalizas con punto. Y ya no puedes escribir aquí, siempre vas a empezar en un párrafo nuevo cuando termines una cita larga. Aquí les presento cuando es una cita larga, pero con énfasis en el autor, en el año. En el año 1993, González y Hernández, ya no está aquí el año porque ya forma parte de mi narrativa también, concluyeron que lo mejor es, y ahora sí, la cita con toda la sangría que ustedes pueden visualizar, todo el párrafo que yo copié debe de llevar su sangría, y al final la página o el párrafo según sea el caso. Y no le vamos a poner punto final porque ya lo tiene acá. El APA sí lo especifica en su libro que no debe de llevar el punto ya final y simplemente empiezas un nuevo párrafo también. Y hasta ahorita eso es lo que vamos a explicar para poderles hacer un ejemplo. Tengo un ejemplo para que ustedes puedan visualizar un poquito más. Voy a abrir, ya lo tengo aquí, lo tengo preparado para trabajarlo con ustedes. Vamos a suponer, me voy a ir al internet y yo quiero buscar algo sobre autismo. Vamos a suponer que me voy a ir y voy a hacer el ejemplo para explicarles cómo se debe de realizar cada uno de ellos. Entonces, me voy a ir, yo estoy buscando en internet algo sobre autismo. Como todo estudiante, me voy primero a las páginas de internet. Vamos a suponer que, ¿cuál debo de tomar? Algo que sea un autor corporativo para que ustedes puedan visualizar de aquí. Vamos a utilizar esta fuente de información. Entonces, vamos a suponer que yo estoy haciendo una tarea sobre qué es el autismo. Entonces, yo consulto mi fuente de información de internet, de las bases de datos, y aquí puedo encontrar qué es el autismo, es lo que yo necesito y que la maestra me encargó. Entonces, abro mi hoja y lo que yo voy a visualizar primero es que bueno, voy a escribir uno nuevo para que ustedes puedan, y ahorita regreso al ejemplo. Entonces, mi tarea se llama el autismo en México. Siguiendo las reglas del APA, es de preferencia Times. Recuerden que ahora ya tenemos otros tipos de letra, pero preferentemente si queremos seguir trabajando con Times New Roman 12, lo podemos hacer. Interlineado doble. No debe de tener espacios, entonces le quitamos los espacios para que no te... Y como es de primer nivel, el título lo va a ir en negritas y aquí me faltó autismo en México. Lo voy a hacer un poquito más grande para que lo visualicemos. Ándale, ya me equivoqué en todo. México. Para que ustedes visualicen. Entonces ya voy a empezar aquí a trabajar. Recuerden, doble espacio ya se lo dimos en esta parte de aquí sin agregar espacio, recuerden, ¿ok? Entonces, también debo de tener una sangría al inicio, entonces pongo mi sangría de 1.5 que ya está establecido por el Word, ya lo voy a, y ya puedo empezar a trabajar.
le voy a quitar el negrito y yo voy a empezar. Día a día se conoce más sobre el tema del autismo, el cual se define como, entonces yo empecé, eso es lo que yo les decía, que no debes de empezar una cita, nunca puedes empezar, nunca puedes, según aquí yo, día a día se conoce más, nunca debes de empezar una cita en el párrafo, siempre debe de haber algo tuyo más, obviamente, por ejemplo, solamente voy a escribir esto, de que tú debes de escribir. Actualmente se ha investigado más sobre los temas del autismo de tal manera que pues podemos encontrar diferentes fuentes de información. No sé, ustedes tienen que empezar con algo, con una aportación de ustedes, pero nunca puedes poner copy-paste en un inicio de un párrafo. Eso es lo que quiero mencionarles. Ahora, ya necesito la definición, ahora sí, me voy a ir a la página donde yo estoy consultando y voy a agregar. Entonces, aquí viene la definición de qué es un autismo, qué es el autismo, y voy a copiar, vamos a suponer que voy a copiar hasta aquí. Con todo el punto, me lo voy a llevar, y este es mi copiar y pegar. Con este icono le voy a decir que me respete el mismo tipo que estoy manejando de letra y tamaño. Entonces, recuerden, se define como, desde aquí hasta acá, no es mío, lo copié. Lo selecciono y el mismo Word, ustedes pueden visualizar aquí abajito, el Word me dice que son 17 palabras. Entonces, si son 17 palabras o menos de 40, es una cita corta. Le voy a poner comillas. Caray, a ver si encuentro las comillas. Creo que no estaba preparada para las comillas, pero vamos a suponer que aquí están unas comillas. Vamos a ver si aquí con los números los puedo encontrar más rápido las comillas. Porque... Hoy tampoco aquí están. Aquí están. Entonces pongo comillas al inicio y pongo comillas al final. ¿Por qué? Porque este no es mío. Acabo de copiar, entonces el APA dice que debe tener comillas al inicio y al final de lo que yo copié. Ahora, recuerden, el APA te dice que este punto que tú tienes aquí lo puedes quitar o lo puedes dejar dependiendo tu sintaxis. Es decir, tú decides si ese punto lo quitas o lo dejas. Si te permite el APA tener esa oficialidad. En mi opinión, lo quitaría y enseguida debes de agregar ya tu cita. Es decir, hasta aquí cometerías plagio. Entonces, como no queremos cometer plagio, hay que agregar la cita. Como yo decidí hacer una cita con énfasis en el contenido, entonces al final voy a abrir paréntesis y voy a poner el autor personal. Es decir, me regreso a mi fuente de información y podemos visualizar. ¿Hay un autor personal? No hay un Guadalupe López, Juan Carlos Benítez, no hay ninguno. Entonces, es un autor corporativo que se llama Medline Plus. Entonces, es un autor corporativo, coma. Y posteriormente busco el año de publicación. Entonces, vamos a buscar el año de publicación de mi fuente de información. No lo veo aquí a la vista, pero me vengo hasta acá abajo y puedo visualizar. Si no tiene año de publicación, aquí podemos visualizar que dice página actualizada al 8, es la página, esa no es. Pero también dice tema revisado, entonces este sí es el tema revisado, es del 2020, entonces le voy a agregar 2020. Ahora, no tengo página para ponerle P punto porque no es de un artículo de revista, no es de un libro, es de una página de internet, entonces le voy a agregar el PARR porque es párrafo, sin olvidar el acento. Ahora, ¿qué número de párrafo hice el copy-paste? Me regreso a mi fuente de información y podemos visualizar que es el número 1. Entonces, es el párrafo 1. No se les olvide dar espacio y ahora sí, cerrar mi paréntesis porque ya no necesito más información. Aquí puede ser punto y seguido, puede ser punto y aparte o puede ser coma, según lo que tú quieras seguir explicando en tu redacción. Hasta aquí les puedo explicar que es una cita
corta con énfasis en el contenido. Si hubiéramos querido hacer una cita corta con énfasis en el autor, entonces lo que hubiéramos hecho es Medline Plus, hubiera subido el Medline Plus para acá, hubiera puesto Medline Plus, hubiera también sacado el año de aquí, entre paréntesis, porque nunca debe de separados estos dos, hubiera puesto el cual Medline Plus lo define como, y ya, pongo mi cita. Y al final, como ya tengo el autor personal, el autor corporativo, ya tengo el año, entonces al final solamente voy a dejar el párrafo así. Entonces, eso sería una cita larga, una cita corta con énfasis en el autor. En este caso tendría autor corporativo. Y como el autor corporativo es normal, su nombre Medline Plus no se escribe con algunas siglas, entonces se queda tal cual así. Si fuera una cita corta con énfasis en el año, entonces le puedo poner en el año 2020, Medline Plus lo define como y ya quedaría como una cita corta con énfasis en el año. Como les comento, ustedes deciden cómo es mejor para ustedes y en su redacción. Lo único que sí te comenta el APA es que pues lo puedes poner de las diferentes formas y no importa si una o dos veces o una sí, una no, como ustedes requieran. Ahora, si voy a hacer una cita larga, vamos a suponer, en este caso, voy a ponerle aquí, también es muy importante, no puedes poner otras citas aquí, es decir, pues mira, voy a copiar esto también y lo voy a subir y luego lo voy a pegar aquí. No, no puedes pegar una cita de otra cita, siempre debes de tener tú o agregar, es como decir, por tal motivo se abordan estos temas tan importantes. Ahorita estoy inventando. Y aquí ustedes obviamente pues le agregarían más y sobre todo si están haciendo una tesis. Ahora, es una cita larga. Una cita larga es cuando tú vas a copiar un contenido. Vamos a suponer que yo quiero copiar este. Lo voy a poner, entonces vamos a decidir ahorita, lo quiero hacer con énfasis en el contenido, con énfasis en el autor o con énfasis en el año, entonces también puedo poner, uno decide aquí porque también depende de tu narración. Por tal motivo se abordan estos temas tan importantes. Y aquí puedo poner, si queremos una con énfasis en el autor, Medline Plus, el año, recuerden, no puede ir separado. Comenta que, entonces le voy a agregar lo que yo estoy copiando. Recuerden que con este icono que está aquí le pongo la A y me sigue respetando tanto el tipo y la letra. Y luego, yo esto que está aquí lo acabo de copiar, no es entonces lo selecciono y aquí Word me va a decir cuántas palabras son más de 40, entonces es una cita larga. Si es una cita larga, la vamos a quitar del párrafo, no puede estar en el párrafo. Y aquí le voy a agregar 2 puntos porque eso va a indicar que hay una continuación hacia abajo. Ahora, a todo esto le voy a agregar una sangría normal a todo el párrafo porque así lo establece el APA. Y observen este icono que está aquí, para eso me ayuda porque totalmente se va todo el párrafo para allá. Lo voy a volver a hacer para que ustedes lo puedan visualizar. En este icono que está aquí, agrego y se va todo el párrafo para que tenga la misma alineación de la sangría de punto 5 que me está pidiendo el APA, el formato APA. Y al final, como ya tengo el año, ya tengo el autor corporativo, entonces al final simplemente le voy a agregar el párrafo, P-A-R-R, no olvidar ponerle acento, no olvidar agregarle espacio y vamos a contar qué número de párrafo era 1, 2, 3, 4, 5. Entonces voy a poner número 5
y cierro mi paréntesis. No voy a poner punto, recuerden, este punto ya no va porque ya lo terminé con este punto y no puedo poner un punto más, de hecho el APA lo maneja. Y nunca puedo seguir escribiendo aquí, no voy a seguir escribiendo ni abordando más, siempre va a ser punto y aparte y comienzo párrafo. Aquí sí ya puedo seguir escribiendo para que ustedes puedan agregar más información. Recuerden, aquí tú debes de agregar más información tuya. No puedes volver a copiar ni otra cita corta ni otra cita larga. Debes de abordar tú el tema, discutirlo, aportar y más si estás haciendo una tesis. Y ya ahora sí, ya una vez que pues hayas puesto un poquito más en este, por ejemplo, lo voy a hacer así rápido para que ustedes visualicen, ya puedo agregar otra cita o un parafraseo, como ustedes quieran visualizar. Ahora, ya tengo mis citas, debo de tener referencias. Es muy importante que cada cita que tú hayas puesto, debes de tener una referencia. Entonces, las referencias deben de ir al último, en una hoja nueva. De hecho, el APA sí lo maneja en una hoja nueva. No es porque aquí me sobró un pedazo muy grande, voy a poner aquí la referencia, no. Y tampoco quiere decir que poner la referencia simplemente es hacer esto, porque también muchos alumnos lo único que hacen es hacer esto, es la referencia o ponerle bibliografía. No, sí forma parte de tu referencia, pero esto es lo que no es una referencia. Entonces, ¿qué es referencia y qué es bibliografía? Bibliografía es aquellas fuentes de información que tú consultas, pero que no haces ninguna cita, ni parafraseo. Para el APA no es recomendable poner estas bibliografías. El APA solamente maneja puras referencias. Es por eso que debemos de poner la palabra referencias. Y tampoco podemos poner referencias bibliográficas, solamente debe de ser referencias, centradito y en negritas. ¿Por qué? Porque es un tema principal y debe de ir en negritas. Ahora, regreso y mi cursor lo voy a poner desde el inicio sin negritas y ahora sí voy a hacer la referencia de una fuente de internet. Entonces, lo primero que debo de poner es el autor corporativo. Punto seguido del año, que en este caso si se escribe en la referencia, sí lo podemos escribir todo el 14 de enero del 2020. Si solamente tienes el año, solamente pones el año. No hay problema en este caso, ¿ok? Y el título de tu fuente de información, en este caso el título se llama Trastorno del espectro autista. Para yo más rápido todo voy a copiar, y también lo que cambió, que antes poníamos recuperado de, eso ya no es necesario, también cambió en este nuevo APA. Lo único que tienes que poner después del punto es directamente ahora sí el link o liga, no sé cómo le mencionan, el enlace y ya lo pueden visualizar. El título, cuando es de internet, este sí va en itálica. Ahora, el APA también menciona que cuando tienes referencias deben de tener una sangría francesa. Entonces, la sangría francesa la podemos realizar de la siguiente forma. Selecciono mi referencia, botón derecho del mouse, párrafo, y aquí donde dice sangría van a poder visualizar donde dice izquierda y derecha, debe de estar en ceros. Luego dice especial, y aquí en especial hay un icono hacia abajo, como una flechita, le doy un clic y hay un pequeño menú. Yo lo que quiero es sangría francesa, no sangría en la primera línea, entonces la sangría francesa le voy a dar un clic. Si su procesador está en inglés, dice hanging. Y como ustedes visualizan, es el punto 5, está bien, o si está en centímetros, debe decir 1.25 centímetros o 5 pulgadas, 50 pulgadas. Este debe estar en anterior y posterior en ceros, el doble espacio porque así lo está manejando. Entonces, como ustedes pueden visualizar, automáticamente con esto se hace mi sangría francesa. Y ya una vez que si yo quiero colocar otra
referencia aquí, ya agregaría otra referencia con los mismos lineamientos, también dependiendo qué tipo de recurso vamos a utilizar. Lo que les puedo mencionar, estos temas los vamos a ver para mañana. Les puedo mencionar las referencias de una revista, es decir, si yo tengo una revista, aquí tengo los datos principales de la revista y cómo los voy a ir obteniendo. Primero voy a poner el autor personal, seguido con las siglas. Estos son para las referencias, el año, el título de ese artículo que yo consulté de la revista, el nombre de la revista en itálica, el volumen, el número de la revista en paréntesis y las páginas en el cual se encuentra este artículo. Y seguido del URL o el DOI, que recuerden, ahora con lo nuevo, el APA solamente pones después del punto el DOI o el URL, ya no vamos a colocar recuperado de. Otra de las cosas que le puedo mencionar que cambió del APA es que ya no se utiliza tampoco cuando vas a citar un libro, ya no se utiliza el lugar de publicación. Es decir, solamente vas a poner el apellido, un solo apellido. Si es compuesto el apellido se queda. Muchas veces vas a puedes poner López-Rosales. Si así viene de origen la publicación, sí se respeta cuando viene de un guión, es como si fuera un solo apellido y se queda así. Vas a seguir con las iniciales de las letras, coma, la Y porque la sustituyes por el Ampersand, si es tu trabajo en español, y puedes agregar el otro apellido si en este caso tuviera dos autores, este libro o esa fuente de información. El año, el título del libro en itálica y el nombre de la editorial. Ustedes visualizan que ya no es necesario poner Baja California, México, ya no es necesario poner Buenos Aires, Argentina, ya no es necesario poner el lugar, te vas directamente al nombre de la editorial. Y aquí les puedo presentar un ejemplo de cómo sería. Aquí es como les comentaba, si ese autor que tú estás consultando de X fuente de información, si viene ya con su guión, se respeta como si fuera un solo apellido, pero el APA solamente a uno, o si fueran apellidos compuestos como de la Garza, como Pérez Pérez, entonces sí se manejan según sus nombres compuestos. Y si solamente tiene uno, como en este caso, pues solamente se pone un solo apellido y las iniciales de los nombres. Aquí pueden visualizar el ejemplo que les puedo encontrar. Y aquí también les traje otro ejemplo de cuando es un capítulo del libro, porque siempre me lo piden también, siempre me han consultado que si cómo se realiza un capítulo del libro, que son de los que más me consultan en la biblioteca. Entonces aquí les puse lo nuevo del APA que maneja de capítulos, que también es un solo apellido, las iniciales, punto y coma, y Muñoz, que es el otro autor, coma, y las iniciales, J. espacio y la C, espacio. El año, el título del libro, del capítulo que estás consultando. Luego vas a poner y poner los editores, los coordinadores o los compiladores. Aquí va a depender, dependiendo cómo venga tu libro, pero siempre en los compiladores, los editores, va a ser al revés, vas a poner primero la inicial del nombre y sus apellidos, cada uno como aparecen en el libro. Y seguido del último autor, seguido del último editor o compilador, entre paréntesis, pues ya vas a especificar que si son editores, si son compiladores o si son coordinadores. Después le vas a poner una coma y en cursiva o itálica, no sé cómo lo conocen, las letras que están medio agachaditas, aquí es más conocido como cursiva, vas a poner el título del libro que estás consultando y seguido, sin puntos, sin comas, sin nada, solamente con un espacio, vas a poner las páginas donde se encuentra ese capítulo que tú estás consultando, porque se entiende que no vas a leer todo el libro, sino a lo mejor nomás vas a leer ese capítulo, y ese capítulo tú hiciste una cita de ese capítulo. Recuerden que son citas o parafraseos de las diferentes fuentes de información que tú hayas consultado. Y finalmente agregas la editorial. Pues bueno, estos son los ejemplos que les puedo manejar. Y ahora sí voy a abrir las dudas. Dios mío, tengo 175
mensajes. Espero poder contestar todas sus dudas a partir de este momento. Cierro la grabación solamente para dejar la grabación y la explicación. Les agradezco mucho para este curso. Muchas gracias por su asistencia